Para convertir unidades de una misma magnitud, pues existen varios métodos. Por nombrar algunos, está la regla de 3 y están los factores de conversión. Para efectos de la presentación que vamos a hacer, vamos a trabajar con factores de conversión. Inicialmente tenemos que saber que para cada magnitud existen o se han creado diferentes unidades de medida. Por ejemplo, tenemos aquí tres magnitudes que son presión, volumen y masa. Ahora, entre esas unidades de medida que hay para esta magnitud que llamamos presión, pues hay equivalencias. Por ejemplo, una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. Asimismo, una atmósfera equivale a 101.325 pascales. Es decir, que entre todas estas unidades de medida, entre ellas hay una equivalencia. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo hacer estas conversiones de unidades para una misma magnitud. Miremos este primer ejemplo. Dice, si el neumático de un vehículo se infla con aire hasta una presión de 50 psi, ¿cuál es la presión de aire de dicho neumático, pero medida en atmósferas? Entonces nuestra ruta es de psi a atmósferas. Esta es nuestra ruta. ¿Listo? Ahora, tenemos que buscar una equivalencia. ¿Cómo así? Es decir, de lo que hablábamos hace un momento. Para la magnitud presión, ¿cuál es la equivalencia o la igualdad que existe entre psi y atmósferas? Entonces vamos a mirar la tablita que teníamos de equivalencias. Entonces fíjense que, de acuerdo a nuestra tablita de equivalencias, una atmósfera equivale a 14.7 psi. Entonces esa es nuestra equivalencia. Vamos a anotarla aquí. Una atmósfera equivale a 14.7 psi. Ahora, con esa equivalencia lo que tenemos que hacer es construir un factor de conversión. Dicho factor de conversión tiene que tener en su numerador, o sea, aquí en la parte de arriba, la unidad a la cual queremos llegar. Y en la parte de abajo, el denominador, pues la unidad que nos quedó restante. Entonces, si me devuelvo la ruta, decimos que queremos ir de psi a atmósferas. Entonces, ¿a dónde queremos llegar? Queremos llegar a atmósferas. Entonces, cuando vengo al factor de conversión, una atmósfera iría en la parte de arriba. Entonces escribimos un ATM. Ahora, quiere decir que entonces estos 14.7 psi de la equivalencia irían en la parte de abajo de nuestro factor de equivalencia. Ahora buscamos cuál es el dato que nos aporta el ejercicio. Entonces miramos que en este caso el dato es la presión inicial de 50 psi y la anotamos. En el cálculo, recordemos, lo que hacemos es multiplicar el dato por el factor. ¿Cuál es nuestro dato? Las 50 psi. Eso lo vamos a multiplicar por nuestro factor de conversión, que es este, en el cual decimos que una atmósfera equivale a 14.7 psi. Lo siguiente, cuando ya hemos planteado la operación, es cancelar aquellas unidades que sean semejantes. Entonces fijémonos que psi está aquí en el dato de 50 y también está en nuestro factor de conversión aquí en la parte del denominador. Entonces lo que tenemos que hacer ahí es pues cancelar estas unidades que son semejantes. Al cancelarlas es como si ya no estuvieran presentes, ya no existieran. Y pues procedemos a hacer la operación. Entonces, cuando tenemos un valor multiplicado por un fraccionario, multiplicamos, por mencionarlo así, la parte de arriba, 50 psi, con lo de arriba, una atmósfera. Entonces 50 por 1 nos da 50. Y luego procedemos a dividir entre el denominador de la fracción, entre 14.7. Eso nos daría un valor de 3,4 atmósferas. Fíjense que como cancelamos las unidades de psi, pues ya lo que nos queda es simplemente atmósferas. Entonces, resumiendo, podemos decir que 50 psi de presión equivalen a 3,4 atmósferas. Vamos a mirar este segundo ejemplo. Nos dicen que volumen de agua, medido en metros cúbicos,
puede contener un tanque cuyas dimensiones son 4 metros de longitud, 3 metros de ancho y 2 metros de profundidad. Luego nos preguntan, ¿qué volumen de agua, medido en litros, puede contener el tanque? Entonces fijémonos que nos hacen dos preguntas en un mismo ejercicio. La primera es pues hallar la capacidad del tanque medida en metros cúbicos y la segunda pregunta es básicamente convertir esa capacidad que ya tengamos en metros cúbicos a una nueva unidad que sería litros. Primero sería plantear cuál es el volumen del cubo. Entonces tenemos aquí una ilustración del tanque. El ejercicio nos dice que tiene 4 metros de longitud, 3 metros de ancho y 2 metros de profundidad. Entonces la ruta que vamos a hacer en este primer paso, es decir, para abarcar esta primera pregunta, pues va a ser determinar el volumen. Y como nos lo preguntan en metros cúbicos, pues en metros cúbicos. Pues simplemente lo que hacemos es multiplicar la longitud, que serían 4 metros, por el ancho, que serían 3 metros, y lo multiplicamos por la altura del tanque, que serían 2 metros. Ahora, el resultado de esta operación sería 24 metros cúbicos. Ya hallamos el valor del volumen. ¿Por qué quedan metros cúbicos? Porque recuerden por lo que sabemos de álgebra, que cuando tenemos una misma base multiplicada varias veces, se deja la base, que sería m, elevada al número de veces que aparecen. Por eso nos quedan metros cúbicos. Resolvimos la primera parte del ejercicio. Pero recordemos que nos piden además determinar el volumen de agua de dicho tanque, pero esta vez medido en litros. Entonces vamos a revisar cómo hacerlo. La ruta del paso 2 sería entonces de metros cúbicos a litros. Entonces, miramos aquí, para volumen, la equivalencia que hay entre metros cúbicos y litros es la siguiente. Un litro equivale a 0.001 metros cúbicos. Ahora, con esa equivalencia tenemos que construir un factor de conversión. Entonces recordemos que al construir el factor de conversión, en la parte del numerador, es decir, la parte de aquí arriba, tiene que ir aquella unidad a la que yo quiero o deseo llegar. Entonces fíjense que como mi ruta es de metros cúbicos a litros, pues lo que estoy diciendo es que quiero llegar a litros. Entonces en la parte superior de nuestro factor de conversión diremos que vamos a escribir 1 litro. Y en la parte de abajo pues escribimos el otro valor de la equivalencia, que sería 0,001 metros cúbicos. Estar acá para poder colocar aquí la unidad. Ya tenemos nuestro factor de conversión. Ahora tenemos que revisar cuál es el dato. El dato, pues si me devuelvo, es este volumen que tenemos, los 24 metros cúbicos. Ahora lo que pasamos a hacer es el cálculo, que sería simplemente tomar ese dato de 24 metros cúbicos y multiplicarlo por el factor de conversión. Nuestros 24 metros cúbicos los vamos a multiplicar por el factor de conversión. Ahora, buscamos entonces en este caso cancelar unidades que sean semejantes. Recordemos que cuando tenemos una fracción multiplicada por un valor entero, pues simplemente va lo de arriba por lo de arriba, 24 por 1 nos da 24, y ese valor lo dividimos entre el denominador, la parte que está abajo. Entonces 24 dividido en 0.01, eso nos daría un valor igual a 24.000, ya no metros cúbicos, sino litros. Y así hemos resuelto entonces la segunda parte de nuestro ejercicio número 2. Tenemos este ejercicio. Nos dicen cuántas moles están presentes en 0,05 libras de oxígeno molecular u oxígeno diatómico. De acuerdo con esto, lo ideal sería pasar de libras a gramos inicialmente. Y luego ir de gramos a moles. Es decir, que básicamente nos toca aquí hacer dos conversiones.
Por eso es que aquí vamos a hablar de ruta del paso 1. ¿Cuál es nuestro paso 1? Pues ir de libras a gramos. Para irnos de libras a gramos, pues tenemos nuevamente que buscar cuál es nuestra equivalencia. Entonces lo buscamos en la tablita. Entonces, como estamos hablando de libras y gramos, vamos a utilizar esta equivalencia, es decir, que un gramo equivale a 0.0022 libras. Voy a regresar aquí al ejercicio y anotamos precisamente eso que acabamos de indicar. Un gramo equivale a 0.0022 libras. Ahora construimos nuestro factor de conversión para poder cumplir con esta transformación, pasar de libras a gramos. Como voy de libras a gramos, siempre recordemos que en la parte superior de nuestro factor de conversión, es decir, en el numerador, va la unidad a la cual yo quiero llegar. Como hablamos que queremos ir de libras a gramos, quiere decir que gramos va en la parte de arriba. Entonces de acá de nuestra equivalencia, vamos a tomar un gramo, lo colocamos en la parte de arriba, y la parte correspondiente a libras quedaría en la parte de abajo, 0,0022 libras. Es decir que ya transformamos esta equivalencia en un factor de conversión. Ahora, ¿qué dato nos aporta el ejercicio? El ejercicio nos habla inicialmente de que tenemos 0,05 libras de O2. Y lo que sigue es hacer el cálculo, es decir, multiplicar el dato por el correspondiente factor. Tenemos que el dato es 0,05 libras y eso lo vamos a multiplicar por nuestro factor que es 1 gramo equivale a 0.0022 libras. Lo siguiente, recuerden antes de continuar con la operación, es cancelar unidades que sean semejantes en nuestro cálculo. Procedemos a hacer la operación. Entonces recuerden, el valor entero por la parte del numerador y el resultado lo dividimos entre la parte de abajo o denominador. Entonces 0.05 por 1 nos daría 0.05 y ese valor dividido en 0.0022 nos daría entonces un resultado equivalente a 22,73 gramos. En este punto entonces ya hemos conseguido hacer el primer paso de nuestro ejercicio, ir de libras a gramos. O sea que ahora ya tenemos gramos de, en este caso, O2. Pero ahora fijémonos, cuando hacíamos nuestro análisis, que cuando ya tengamos gramos, tenemos que ir de gramos a moles. Entonces eso nos implica hacer un segundo paso. Nuestra ruta del paso 2 es ir de gramos a moles. Para ello nuevamente tenemos que plantear entonces una equivalencia. Un mol de oxígeno equivale a 32 gramos de oxígeno. Entonces ya tenemos nuestra equivalencia. Lo siguiente pues es plantear nuestro factor de conversión. Un mol de O2 equivale a ¿cuántos gramos? Dijimos que a 32 gramos de O2 y ya tenemos nuestro factor de conversión. Ahora, ¿cuál es el dato que nos dan? Pues el dato que nos dan es el que hallamos en el paso anterior de nuestro ejercicio. ¿Cuál es ese dato? 22,73 gramos de O2, que fue el valor que hallamos en el paso 1 del ejercicio. Ya lo siguiente es hacer el cálculo, entonces sabemos que el cálculo es tomar el dato que tenemos, que el dato es de 22,73 gramos de O2 y eso lo multiplicamos pues por nuestra equivalencia, que la equivalencia es que un mol de O2 equivale a 32 gramos de O2. Cancelamos unidades que sean semejantes, en este caso gramos de O2, se cancela con gramos de O2. Entonces hacemos la operación que sería 22,73 por 1, nos daría 22,73. Y ese valor dividido en 32, eso nos daría entonces 0,71 moles de O2. Y pues es la unidad que nos quedó sin cancelar, básicamente.